Bienvenidos al avance del capítulo final de la telenovela Kuma la otra esposa. Karam estaba completamente fuera de sí. La rabia lo dominaba y no entendía cómo era posible que Emir y Sema hubieran llegado a hacer algo tan grave. En el fondo no lograba aceptar por qué Sema, siendo su esposa, había hecho esas cosas a sus espaldas, ni mucho menos cómo había sido capaz de atentar contra su propio marido, con quien compartía la cama, los días y la vida entera. Él no podía concebirlo, porque se suponía que Sema amaba a su esposo, se suponía también que amaba a su hermano, y, sin embargo, las acciones demostraban todo lo contrario. Esa contradicción lo dejaba atónito, luchando por encontrar un sentido a lo que estaba descubriendo. En medio de esa tormenta de pensamientos, el teléfono sonó de repente. Era su amigo Khan, quien le informó que se encontraba en la estación de policía y que necesitaban reunirse de inmediato. Le pidió que, por favor, apareciera lo más rápido posible. Karam, intentando organizar sus ideas, le respondió que fuera al estudio, que allí podrían hablar con calma sobre lo ocurrido, pero aún así su mente seguía nublada, llena de preguntas sin respuesta. No soportaba más la espera ni la incertidumbre. En ese instante, Seilam intervino tratando de calmarlo. Le dijo que sabía que él había visto cosas muy fuertes y difíciles de procesar, pero le pidió serenidad, asegurándole que lo mejor era hablar primero con Khan y, a partir de lo que él dijera, intentar descifrar si todo había sido idea de Emir, ya que parecía que él había insistido demasiado para que Sema actuara de esa manera. Sin embargo, Karam seguía enojado, negándose a responder y cada vez más alterado. Seilam, con paciencia, volvió a insistir en que lo más sensato era tranquilizarse y hablar primero con Khan. Finalmente, después de tanta tensión, Karam cedió y dijo que sí, que lo mejor era reunirse con él y escuchar lo que tuviera que contarles para, al menos, empezar a comprender qué había pasado realmente. Karam se reunió con Khan en un sitio apartado, intrigado por la urgencia con la que lo había citado. Apenas se sentaron, Karam lo miró con seriedad y le preguntó qué era eso tan importante que necesitaba contarle. Khan respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos, y le explicó que la policía estaba muy cerca de reabrir el caso. Le contó que se había tomado la declaración de Emir y que, además, había conseguido un permiso especial para hablar con él en privado. Enojado, Karam le pidió que fuera al grano. Khan, sin embargo, vacilaba, como si no encontrara las palabras adecuadas. Finalmente, con la voz cargada de tensión, le reveló que lo que había descubierto cambiaría todo según Emir. Sema fue quien ordenó la muerte de Sahil. El impacto de la noticia golpeó a Karam con fuerza. Su respiración se aceleró y la rabia comenzó a apoderarse de él. Se levantó bruscamente, caminando de un lado a otro, incapaz de aceptar lo que acababa de escuchar. Khan continuó, intentando mantener la calma, y añadió que no solo la muerte de Sahil estaba relacionada con Sema, sino también la de Yaqub. Incluso las acusaciones por evasión de impuestos y muchas de las desgracias que habían golpeado a la familia de Karam habían sido movidas por ella en las sombras. Karam, cada vez más alterado, exigió pruebas. Khan entonces sacó unos papeles doblados que llevaba escondidos en el bolsillo interior de su chaqueta. Los extendió sobre la mesa y explicó que eran impresiones de los mensajes de texto entre Emir y Sema. En ellos quedaba en evidencia cómo planeaban y organizaban esos crímenes, con un cinismo perturbador. El silencio se apoderó del lugar. Seilam, que había escuchado la conversación desde un costado, se llevó una mano a la boca, incrédula ante lo que leía. La realidad era aún más cruel de lo que habían imaginado. Todas las tragedias que habían marcado sus vidas tenían un mismo origen, y ese origen era Sema. Karam, con los ojos llenos de furia y dolor, apretó los puños con fuerza. La traición era demasiado grande, y la certeza de que alguien tan cercano había destruido todo lo que amaba lo llenaba de un odio que apenas podía controlar. Karam estaba tan lleno de rabia que apenas podía controlarse. Con un gesto brusco tomó un documento y se lo entregó a Khan, diciéndole que ahí estaba la prueba que demostraba que la verdadera culpable de todo era Sema. Sus palabras salieron cargadas de enojo y de impotencia, como si quisiera soltar todo lo que llevaba guardado en el pecho. Khan, al recibir aquel documento, lo miró con detenimiento y no pudo ocultar lo que sentía. Dijo que lo que estaba leyendo era espantoso, algo difícil de procesar, como si cada línea confirmara una verdad que nadie quería aceptar. Karam, con los ojos llenos de furia, agregó que todo lo que estaba escrito en ese documento era parte de los planes que Sema había hecho desde el principio. Decía que no entendía cómo había sido tan ingenuo, cómo había podido pasar tanto tiempo sin darse cuenta de quién era en realidad esa mujer. La llamó bandida, asegurando que le había arruinado la vida y que tarde o temprano iba a pagar por cada cosa que había hecho. Seilam, que estaba cerca, intentó calmarlo. Le pidió que no se castigara a sí mismo, que no fuera tan duro consigo,
porque él no era responsable de no haber visto antes lo que pasaba. Pero nada parecía tranquilizarlo. Khan, intentando mantener la calma en medio de aquella situación, le devolvió el documento a Karam. Fue en ese momento cuando Karam, sin dudar, expresó que necesitaba confirmar algo muy importante. Debía averiguar si Melten estaba viva o no. Decía que si ella seguía con vida, tendría que saber la verdad de todo lo que había pasado, porque de alguna forma podía ser la clave para comprender lo que había ocurrido realmente. Khan le respondió con seriedad, asegurándole que no se preocupara, que él haría todo lo posible para reunir cada una de las pruebas necesarias. Le prometió que juntos iban a lograr que Sema pagara por cada daño cometido y que presentaría todo ante la fiscalía para que esa mujer terminara en la cárcel y no volviera a salir jamás. Esas palabras no fueron suficientes para Karam. Estaba completamente destrozado, hundido por la verdad que había salido a la luz a esas alturas de su vida. Todo lo que había creído durante años ahora se derrumbaba frente a sus ojos. Se sentía traicionado, como si hubiera convivido todo ese tiempo con alguien que en secreto lo estaba destruyendo. Khan, viendo el estado en el que estaba su amigo, se dirigió a Seilam. Le pidió que lo cuidara, que no lo dejara solo, porque en ese estado era capaz de cometer una locura. Poco después, Khan se marchó, dejando a Karam sumido en una tristeza que lo hacía ver apagado, sin energía, como si hubiera perdido todo lo que lo mantenía en pie. Seilam se quedó a su lado, intentando consolarlo. Le decía que todo iba a estar bien, que él no estaba solo, que juntos podían superar ese dolor. Pero Karam no decía una sola palabra. Su silencio era tan fuerte que la preocupaba más que cualquier grito o enojo. Ella lo miraba y se preguntaba qué estaría pasando por su mente, qué decisión podría tomar en un momento tan frágil. Sentía miedo de que tomara un camino sin retorno. De repente, Karam tomó una decisión sin pensarlo demasiado. Se levantó con determinación y se dirigió directamente a la habitación de Sema. Caminaba con pasos firmes, cargados de rabia contenida, con la clara intención de hacerla pagar por todo lo que había hecho. Mientras tanto, en su cuarto, Sema estaba tranquila, convencida de que nada la alcanzaría. Se repetía a sí misma que estaba a salvo, que nadie sabía la verdad completa y que Karam jamás descubriría lo que había hecho. Ella no tenía idea de que en ese preciso momento su mundo estaba a punto de desmoronarse, porque Karam ya lo sabía todo y estaba dispuesto a enfrentarla cara a cara. Karam entró a la habitación de Sema sin detenerse ni un segundo, empujando la puerta con una fuerza que mostraba toda la rabia que llevaba acumulada. Sema, que estaba tranquila hasta ese instante, se quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar. Sus ojos se abrieron de golpe, y su cuerpo se tensó de inmediato, porque podía sentir que esa vez no se trataba de una simple discusión. Karam se fue acercando poco a poco, con una mirada dura y llena de odio, mientras Sema retrocedía intentando encontrar palabras que no le salían. Quería hablar, pero el miedo le había robado la voz, y cada segundo que pasaba sentía como el aire en la habitación se volvía más pesado. Karam, con un tono fuerte, le dijo de frente que ya lo sabía todo, que no había más secretos ni mentiras que pudieran salvarla. La llamó miserable, asegurándole que había descubierto cada uno de los engaños que había escondido durante tanto tiempo. Se lanzó contra ella, lleno de rabia, y la tomó del cuello, apretando con fuerza como si en ese instante quisiera terminar con todo lo que ella había provocado. La miraba directo a los ojos mientras le decía que iba a pagar por todo lo que había hecho, que nada la iba a salvar. En ese momento, Seilam entró y vio la escena. Al instante corrió hacia él, suplicándole que la soltara, que no lo hiciera, que no se convirtiera en lo mismo que Sema. Pero Karam estaba tan cegado por el enojo que apenas podía escucharla. De repente, apareció Kudret en la habitación. Se quedó en shock al ver lo que ocurría, pero al escuchar a Karam, la verdad le cayó como un balde de agua fría. Su hijo gritaba que había sido Sema quien había matado a su hermano, y al repetirlo, Kudret entendió que ya no había nada oculto. Karam le mostró que tenía pruebas, documentos y mensajes que lo demostraban todo, y se los puso en la cara a Sema para que los leyera, para que no pudiera negarlo. Sema, con las manos temblorosas, apenas podía sostener los papeles. No encontraba palabras, no tenía excusas, y la desesperación la iba atrapando cada vez más. Karam la agarró de nuevo por el cuello, más fuerte, preguntándole una y otra vez por qué lo había hecho, por qué había destruido a su familia de esa manera. Su voz se quebraba entre la rabia y el dolor, mientras Seilam trataba de contenerlo. Pero entonces ocurrió lo más sorprendente. Sema, en vez de negarlo o pedir perdón, tuvo la descarada frialdad de admitirlo. Con una mirada casi retadora, le preguntó que cómo podía seguir cuestionándola, que sí, lo había hecho, pero que todo lo hizo porque lo amaba. Dijo que desde el primer día que lo vio en aquella mansión, supo que él era el hombre de su vida.
Sin embargo, la habían obligado a casarse con Sahil, y esos años de matrimonio habían sido lo peor que podía haber vivido. Según ella, siempre había querido estar con Karam, casarse con él, pertenecerle solo a él. Karam, al escuchar esas palabras, explotó todavía más. Le gritó que se callara, que no quería escuchar nada de eso, que sus supuestos sentimientos no justificaban haber destruido tantas vidas. Pero Sema siguió, insistiendo en que su amor era tan grande que la había llevado a hacer cosas que jamás imaginó, que se había convertido en una asesina por él. Entre gritos confesó que ella misma había dado la orden de matar a Sahil, que todo lo había planeado porque no soportaba vivir atada a alguien que no amaba. Esas palabras fueron demasiado para Kudret. Se llenó de rabia al escuchar la confesión con tanta frialdad, y sin pensarlo se lanzó contra Sema. La tomó del cabello con todas sus fuerzas, la empujó hacia la cama y comenzó a gritarle que la iba a matar por haberle quitado la vida a su hijo. La rabia la dominaba completamente, tanto que no le importaba nada más en ese momento. Sema trató de zafarse, desesperada por escapar, pero Seilam la atrapó del cabello también y la arrojó de nuevo sobre la cama. Le gritó que no iba a permitir que huyera, que esa vez tendría que enfrentarse a lo que había hecho. La pelea se volvió caótica. Entre los jalones, los gritos y la fuerza de ambas mujeres, el ambiente se llenó de tensión. Kudret, de pronto, se desplomó en el suelo, desmayada por la presión y el dolor que cargaba. Karam, al verla caer, quedó paralizado. Por un lado tenía a su madre inconsciente, tirada en el piso, y por el otro a Seilam luchando con Sema encima de la cama, peleando con todas sus fuerzas. No sabía hacia dónde correr, no sabía qué hacer primero. Estaba atrapado en un momento en el que todo parecía descontrolarse frente a sus ojos, sin poder detener nada. Kudret estaba profundamente dolida, porque había llegado a enterarse de la dolorosa verdad: su hijo había sido asesinado por Sema. La rabia y la tristeza la invadían al mismo tiempo, haciendo que le resultara imposible pensar con claridad. Seilam, que se encontraba a su lado, trataba de mantener la calma y le pedía a Kudret que hiciera lo mismo, asegurándole que todo iba a estar bien una vez llegara la policía y que Sema recibiría el castigo que merecía por lo que había hecho. Sin embargo, esas palabras no lograban consolarla. Kudret respondía con desesperación que no podía mantener la calma porque lo que le habían arrebatado no era algo cualquiera, sino lo más sagrado que llevaba en su corazón: su propio hijo. Decía que no era justo que alguien le quitara lo que más amaba y que después de eso pretendieran que se quedara tranquila. Seilam insistía en tranquilizarla, diciéndole que poco a poco todo se resolvería, pero le pedía que pusiera también de su parte para poder enfrentar la situación. Aún así, Kudret terminó por romperse y comenzó a llorar con todas sus fuerzas, confesando que no sabía qué hacer con tanto dolor, que lo único que quería era tener de vuelta a su hijo, aunque sabía que eso era imposible. Karam, que estaba presente en ese momento, escuchaba con el corazón desgarrado a su madre, viendo lo dolida y quebrada que se encontraba. Kudret se encontraba completamente devastada, hundida en un dolor que parecía no tener fin. Aunque había pasado bastante tiempo desde la muerte de su hijo, para ella las heridas seguían abiertas como el primer día. Las lágrimas corrían sin control por su rostro mientras repetía una y otra vez que todo había sido su culpa, que no entendía por qué la vida había tenido que arrancarle lo que más quería en el mundo. Su voz entrecortada por el llanto resonaba en la habitación, cargada de una tristeza que se volvía insoportable. Seilam, al verla en ese estado, trató de acercarse y con tono preocupado le pidió que dejara de lastimarse tanto, rogándole que intentara tranquilizarse aunque fuera un poco. Sin embargo, Kudret, con los ojos rojos de tanto llorar, respondió con un dolor desgarrador, asegurando que nadie puede serenarse después de perder un hijo, porque ese vacío nunca se llena y esa herida nunca se cierra. Para ella, el simple hecho de respirar sin su hijo ya era una tortura. En medio de la desesperación, Seilam le dijo que iría a ver a Karam para saber qué estaba haciendo y le prometió que volvería pronto con noticias. Kudret, todavía en lágrimas, le pidió casi suplicante que le avisara cualquier cosa sobre él, como si esa pequeña distracción pudiera darle un respiro a su dolor. Sin embargo, en cuanto se quedó sola, la angustia volvió a dominarla. Se quedó mirando fijamente una fotografía de su hijo, acariciándola con ternura y murmurando entre lágrimas que lo amaba, que lo extrañaba con cada parte de su ser y que, sin importar el tiempo que pasara, siempre seguiría siendo su bebé. En ese momento, sus ojos se posaron en otra fotografía, la de Sema, y la tristeza se transformó de pronto en rabia. Con voz temblorosa, llena de resentimiento, dijo que Sema no merecía seguir viva, que había pedido la muerte de su hijo y que algún día pagaría por ello. Su corazón, destrozado y colmado de dolor, se aferró a esa idea con una fuerza peligrosa. Llenándose de coraje y odio, Kudret abrió el cajón de su nochero.
Allí encontró un cuchillo, un puñal, una daga afilada, y al tomarla entre sus manos susurró con furia que acabaría con la vida de Sema con sus propias manos. Decía una y otra vez cómo podía ser posible que ella hubiera mandado a matar a su hijo y que ahora estuviera tan tranquila, como si nada hubiera pasado. Ese pensamiento la consumía por completo. Apretando con fuerza la daga, salió directamente en busca de Sema, con la firme intención de quitarle la vida y hacerle pagar lo que había hecho. Karam estaba completamente desesperado. Caminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano esperando esa llamada de Khan que nunca llegaba. Miraba la pantalla una y otra vez, pero no había señal ni mensaje, lo que lo ponía todavía más nervioso. Se sentía al borde de perder el control porque la espera lo estaba matando. Decía que mientras no arrestaran a Sema él no iba a tener paz, que esa traición lo estaba destruyendo por dentro. Incluso llegó a decir que lo que había hecho Sema era mucho peor que todo lo que en su momento había hecho Emir, y eso lo hacía hervir de rabia. En medio de esa tensión apareció Seilam. Se acercó despacio y con calma le preguntó cómo estaba, aunque sabía perfectamente que no estaba bien. Karam apenas la miró, con un gesto de impotencia, y le contestó que estaba a punto de perder la paciencia, que ya no aguantaba más. Ella entonces le tomó la mano, tratando de darle un poco de paz, y le dijo que todo iba a estar bien, que no se dejara llevar por la desesperación. Le recordó que lo más importante era que pensara en ellos tres, en su familia, en ella y en el bebé que venía en camino, que lo primordial era seguir adelante a pesar de todo. Pero Karam no lograba tranquilizarse, seguía con un dolor muy fuerte en el corazón. Seilam, intentando hacerlo reflexionar, le dijo que entendía lo que sentía porque ella también había perdido a su hermano, que sabía lo que era ese vacío, pero que aún así había que ser fuertes. En ese momento, de pronto, un grito desgarrador interrumpió todo. Ambos se quedaron inmóviles, aturdidos, sin saber de dónde venían y qué estaba pasando. Segundos después escucharon claramente cómo Kudret gritaba con furia que iba a matar a Sema por haberle arrebatado a su hijo, que no tendría ningún remordimiento en hacerlo y que iba a terminar con ella de una vez por todas. Alarmados, corrieron hacia el lugar de donde venían los gritos. Al llegar vieron a Kudret fuera de sí. Sema logró escapar un instante y se encerró en una habitación, pero Karam enseguida se dio cuenta y dijo que Sema estaba huyendo. Sin perder tiempo, él y Seilam fueron tras ella. Seilam fue más rápida, logró alcanzarla y la detuvo con fuerza, asegurándole que no iba a ir a ninguna parte, que no le iba a permitir escapar de lo que había hecho. Sema, desesperada, intentó excusarse diciendo que todo era cuestión de suerte, que todavía podía librarse, pero Seilam perdió la paciencia y le dio una cachetada tan fuerte que la tiró al suelo. Con determinación le dijo que todo había terminado para ella, que ya no había salida. Fue justo en ese instante cuando llegaron los policías. Kudret, todavía fuera de sí, también se abalanzó sobre Sema y la agarró del cabello con rabia contenida. Los agentes intervinieron rápidamente, redujeron a Sema y le informaron que estaba arrestada por los asesinatos de Sally y de Yaqub. Ella, descarada y temblando de miedo, miró a Karam y le rogó que no la dejara ir, que por favor tuviera compasión, que no la dejara caer en la cárcel. Pero Seilam, firme, le respondió que iba a pagar por todo lo que había hecho, que era una basura. Kudret, igual de furiosa, repitió que también pensaba lo mismo, que Sema no valía nada, y encima le deseó que se muriera en la cárcel. Los policías finalmente la levantaron del suelo, la metieron en la patrulla y se la llevaron esposada, mientras Karam, Seilam y Kudret miraban con una mezcla de dolor y alivio al ver que, por fin, Sema tendría que enfrentarse a la justicia. Después de tanto tiempo, había llegado el día más esperado para Ferit, y aunque era un momento lleno de felicidad, él no podía evitar estar extremadamente nervioso. No dejaba de caminar de un lado a otro, acomodándose la chaqueta y mirando el reloj cada pocos segundos. Ese día era demasiado importante para él porque, al fin, se iba a casar con Leila, la mujer que tanto amaba. La emoción lo desbordaba, pero al mismo tiempo la ansiedad no lo dejaba tranquilo. Su tía, que lo observaba desde cerca, trataba de calmarlo diciéndole con ternura que todo iba a estar bien, que no debía angustiarse porque Leila iba a llegar sin falta, que confiara en que todo saldría perfecto. Mustafa, que también estaba allí, no pudo evitar reírse al ver a Ferit tan desesperado y nervioso, y con una sonrisa le dijo que respirara hondo, que dejara los nervios de lado porque todo iba a salir bien. Todos los invitados estaban reunidos, esperando con expectativa la llegada de Leila para que la ceremonia pudiera comenzar. Ferit seguía inquieto, mirando hacia la entrada, hasta que Mustafa, en un tono más bromista, le comentó que después de que él se casara con Leila, también sería su turno de casarse. Aquellas palabras lograron arrancarle una sonrisa a Ferit, que lo miró y le contestó que ojalá fuera verdad, porque deseaba de corazón que él también pudiera ser feliz en su momento.
Esa pequeña conversación lo ayudó a relajarse, aunque por dentro todavía seguía con el corazón latiendo con fuerza. Fue entonces cuando la espera terminó y Leila apareció en la entrada. Lucía un hermoso vestido de novia que brillaba con cada paso que daba, y detrás de ella estaba su hermana Gonca, ayudándola con el vestido para que se acomodara bien mientras caminaba hacia el altar. La emoción en el rostro de Leila era evidente, estaba feliz, radiante, porque aquel día era un sueño hecho realidad para ella. Cuando Ferit la vio entrar, se quedó paralizado, simplemente no podía apartar la mirada de ella. Sus ojos se llenaron de alegría al verla tan hermosa, tan llena de vida, y en ese instante sintió que todos los nervios desaparecían porque lo único que importaba era que ella estaba allí, frente a él. Leila, al acercarse, lo miró con dulzura y le dijo que a partir de ese momento ya no iba a tener miedo nunca más mientras estuviera a su lado. Esa frase lo conmovió profundamente y le dio aún más fuerzas para enfrentar aquel instante tan especial. Todos los presentes estaban emocionados, con sonrisas y miradas llenas de felicidad, porque la ceremonia estaba a punto de empezar. El sacerdote tomó la palabra y preguntó primero a Ferit si aceptaba a Leila como su esposa, y luego a Leila si aceptaba a Ferit como su esposo. El silencio en la sala era absoluto, todos esperaban escuchar la respuesta. Cuando ambos dijeron que sí, los invitados estallaron en alegría. El sacerdote entonces los declaró oficialmente marido y mujer, y el momento se volvió aún más emocionante cuando Leila y Ferit firmaron el libro, con Mustafa y Gonca actuando como testigos de esa unión tan especial. En ese instante ya no había vuelta atrás, eran marido y mujer. Ferit abrazó a Leila con fuerza, levantándola un poco del suelo, mientras todos los presentes aplaudían y celebraban esa escena tan bonita. Por fin podían ser felices sin interrupciones, sin obstáculos, sin nada que se interpusiera entre ellos. La música empezó a sonar y los dos se miraron a los ojos antes de bailar el vals, moviéndose juntos con una complicidad que demostraba lo mucho que se amaban. Uno por uno, los invitados comenzaron a acercarse para felicitarlos. Todos les deseaban felicidad, suerte y un futuro lleno de amor. Leila y Ferit subieron al automóvil, se despidieron de todos los que se quedaron afuera agitando las manos y sonriendo, y se marcharon juntos, llenos de ilusión, con la felicidad reflejada en sus rostros. Había pasado ya un año y en ese momento Karam, con una expresión llena de ternura, le recordó a Ceylan que justo ese día se cumplían 2 años desde que había conocido al amor de su vida. Esas palabras conmovieron profundamente a Ceylan, quien estaba radiante con su bebé en brazos, disfrutando de esa etapa de su vida que tanto había soñado. Con una sonrisa llena de emoción, ella le confesó a Karam que, tiempo atrás, había pedido un deseo en el árbol de los deseos, y que ahora se había cumplido por completo. El único anhelo que tuvo fue el de convertirse en la mujer más feliz del mundo, y la vida le había concedido eso al estar a su lado. También le dijo que se sentía doblemente dichosa, porque además de tener a Karam, había llegado su hijo, y que tenerlos a los dos era lo más valioso que podía pedir. Ambos se abrazaron con la certeza de que la felicidad se había instalado en sus vidas, celebrando lo que habían logrado juntos y lo que todavía les esperaba por vivir. Pero mientras esa familia disfrutaba de la calma y la alegría, en otro rincón de la ciudad la realidad era completamente diferente. Por las calles, una mujer de mirada desorbitada vagaba sin rumbo, hablando sola y observando su reflejo en un viejo espejo roto. Esa mujer era Sema, quien de pronto comenzó a recordar con angustia cada uno de los episodios turbulentos de su pasado, reviviendo todo lo que había hecho y sufrido. Su presencia no pasó desapercibida, y en cuestión de minutos aparecieron unos policías que habían sido alertados sobre su fuga. La rodearon para llevarla nuevamente al manicomio, del cual al parecer había escapado poco antes. Sema, desesperada, comenzó a forcejear y a gritar con todas sus fuerzas que la dejaran libre, pero los agentes la sujetaron con firmeza. Pese a sus protestas y al escándalo que armó en plena calle, terminó siendo subida a la patrulla que la devolvería una vez más a aquel lugar del que tanto intentaba huir. Karam y Ceylan estaban disfrutando de un momento lleno de calma y alegría, sintiendo que por fin la vida les estaba regalando cosas buenas después de tanto dolor. Ambos se miraban con ternura, valorando todo lo que habían logrado hasta ese día y lo que todavía les esperaba en el futuro. En medio de esa felicidad, a Ceylan se le ocurrió la idea de invitar a Karam a pedir un nuevo deseo en el árbol de los deseos, como lo habían hecho en ocasiones anteriores. Karam, sonriendo con tranquilidad, le dijo que no importaba el deseo que eligiera, que lo importante era que lo pidiera ella misma y que confiara en que se cumpliría. Muy emocionada, Ceylan tomó una bufanda y la colgó en el árbol, convencida de que aquel deseo que acababa de pedir, el que más anhelaba en ese momento, se convertiría en realidad. Mientras tanto, a unos pasos de ellos, Kudret observaba con orgullo y con lágrimas contenidas cómo su hijo por fin estaba encontrando la felicidad que tanto había buscado. Para ella,
Era como ver un sueño cumplido, porque sabía lo mucho que Karam había sufrido, y ahora lo veía sonriente, acompañado de la mujer que amaba y del bebé que le daba sentido a todo. Con el corazón lleno, Karam se volvió hacia Seilam y le confesó que su vida solo tenía valor porque estaba junto a ella y porque juntos habían traído al mundo a ese hijo hermoso que completaba su familia. En ese instante, Kudret no pudo evitar acercarse a ellos, con el rostro iluminado por la emoción, y les dijo que su nieto era un niño precioso y que deseaba con todas sus fuerzas que tuviera una vida larga y llena de bendiciones, siempre acompañado por sus padres. Karam, conmovido por las palabras de su madre, la abrazó con cariño, asegurándole que todo estaba bien y que ahora podían estar tranquilos. Kudret tomó al bebé en sus brazos por un momento y no dejaba de repetir que su nieto era realmente hermoso. Karam y Seilam se quedaron mirándola en silencio, felices al ver que por primera vez en mucho tiempo, Kudret también estaba disfrutando de un instante de paz y de alegría junto a ellos. Sin embargo, la tranquilidad del momento se interrumpió cuando apareció Khan con gesto serio, acercándose a Karam para contarle una noticia. Karam, un poco nervioso, le preguntó de qué se trataba, temiendo que fuera algo malo. Khan entonces les reveló que una joven había sido detenida en la calle por robar, y que esa persona no era otra más que Sema. Les aseguró que la habían arrestado y que ya no estaba libre. La noticia sorprendió a todos, pero rápidamente la sorpresa se convirtió en un gran alivio. Todos se llenaron de felicidad al saber que Sema había vuelto a la cárcel, y Khan además les explicó que los médicos habían confirmado su estado mental y que eso significaba que sería enviada nuevamente a prisión. El ambiente cambió de inmediato, y cada uno de ellos sintió que, por fin, esa pesadilla estaba llegando a su fin y que Sema pagaría por todo el daño que había causado. Kudret, con una sonrisa de agradecimiento, se acercó a Khan y le dio las gracias por todo lo que había hecho, reconociendo que sin su ayuda no habría sido posible que Sema enfrentara la justicia. El grupo entero se sintió más ligero, con la esperanza renovada de que la vida que siempre habían soñado por fin estaba al alcance de sus manos, lejos de las mentiras y los problemas que los habían marcado. En ese instante, ella sacó su teléfono y comenzó a tomarles una foto a Karam, a Seilam y al bebé, inmortalizando ese momento tan especial. La felicidad de la familia era evidente, se reflejaba en cada gesto, en cada sonrisa y en cada mirada. Todos sabían que la vida había cambiado para siempre y que, después de tanto sufrimiento, por fin podían disfrutar de la paz y del amor que tanto merecían. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.